Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta grandiosa serie GL, Reverse With Me, basados en el libro. No dudes en suscribirte para estar al pendiente de los nuevos spoilers que traigo para ti. Me alegro de protegerte, pase lo que pase. Picarán, porque quiero tenerte en mi vida. Ella dijo sin rodeos. Escuchar sus palabras hizo que mi corazón se acelerara, sin mencionar esos ojos oscuros que me miraban con tanta firmeza. Entonces, ya no hay necesidad de disculparse ni sentirse culpable. ¿Lo entiendes? Yo lo entiendo. Mi rostro se puso completamente rojo, mi corazón se sentía cálido, como si estuviera siendo sostenido y abrazado por sus suaves manos. Bajé la cabeza, tratando de ocultar mi timidez. No podía permitirme mostrar mis reacciones. No se vería bien con seguridad, especialmente en esa situación tensa y estresante. No debería tener más miedo de los peligros que me rodearán que sentirme emocionada por su promesa de protegerme. Gracias, Picarán. Entonces, ¿qué puedo hacer para recompensarte? ¿Qué quieres hacer? No tengo idea. La mujer mayor sonrió por un breve momento antes de volver a la pantalla del televisor que seguía transmitiendo las noticias. Primero acabemos con este lío. Está bien, respondí con ligereza. Entonces pude pensar en algo que tenía que preguntarle y esta vez debía tener éxito. ¿Picarán? Dime, ¿podrías dejar de llamarme externa? ¿Puedes llamarme por mi nombre en su lugar? Yo tampoco te llamo médica en subespecialización. Se giró hacia mí con su hermoso rostro. ¿Te sientes herida? Bueno, sí. No respondió. Simplemente nos sentamos juntas, viendo las noticias que habían cambiado de tema. Me daba vergüenza sentarme ahí. Pico Maisa, a quien había estado persiguiendo todo este tiempo, acababa de confesarme su amor. Ahora estaba en la luna. Quería retirarme a mi habitación, enterrar mi cara en la almohada y gritar en ella mientras pateaba mis piernas, pero también quería quedarme a su lado al mismo tiempo. De hecho, quería quedarme a su lado toda la noche. El aire acondicionado de esta sala de estar de techo alto no era demasiado fría, casi como si lo hubieran ajustado para alguien como yo, que siempre se resfriaba fácilmente. Había un trozo de tela doblado sobre la mesa junto al sofá. Como llevaba pantalones cortos, le pedí permiso para cubrirme con él. La persona mayor asintió y murmuró como si lo hubiera preparado para este propósito. Tu apartamento está muy ordenado. ¿Contratas a alguien para que lo limpie? Empecé la conversación por curiosidad, pensando que ser médico podía mantenerla ocupada, así que probablemente tendría una empleada doméstica. No, lo hago yo misma. Oh, pero aquí es muy espacioso, con varias habitaciones. Disfruto haciendo las tareas del hogar. Pienso menos cuando hago algo de ejercicio. Era bastante sorprendente para mí. Sin embargo, cuando recordé la imagen de ella con el delantal y manejando con confianza el pollo en estofado en salsa dulce, se veía tan hermosa y genial. Pude imaginar que cuando se concentraba en algo, era seria y concentrada. Si era organizar la casa, lo haría de manera sistemática y minuciosa. O si era limpiar, revisaría todo 2 veces para ver si aún quedaba una partícula de polvo. Yo era todo lo contrario porque odiaba las tareas del hogar a muerte. Probablemente porque me habían obligado a hacerlas desde que era niña. Siempre quise ver cómo era Picarán cuando estaba en el quirófano. Nunca antes había estado en la misma habitación que ella. Quería saber cómo era cuando se concentra en su trabajo. Llevaba bastante tiempo pensando en la persona que estaba a mi lado. Aunque mis ojos seguían fijados en la televisión, el tiempo pasó lentamente y perdí la noción de mí misma. Ni siquiera supe cuando el sueño me invadió hasta el punto de quedarme dormida. Cuando me desperté de nuevo, me encontré acurrucada en el sofá.
La habitación estaba a oscuras y la televisión seguía encendida, emitiendo un programa de noticias en el que dos partidos se estaban debatiendo. Fue entonces cuando me di cuenta de que estaba tumbada sobre algo suave y cálido, y eso es el regazo de alguien.